¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Y conmigo así. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y lo saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Voces de júbilo. Una vez más. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Como un estruendo de júbilo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir
queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Bienvenidos, iglesia, qué bendición poder alabar al Señor contigo. ¿Qué tal si te unes con nosotros en un momento de adoración? Levanta tus manos donde estás, coge a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y vamos a levantar adoración a nuestro Padre. Esta semana hemos vivido tiempos difíciles en nuestra ciudad y en nuestro país, pero creemos que el Señor tiene todo el poder para hacer justicia y Él siempre es un Padre de justicia y Él hará la justicia en nuestra tierra. Entonces, ¿qué tal si levantas una oración primero por nuestro país, por nuestra ciudad, en la ciudad que nos estás viendo, y levanta tus manos a Él y vamos a adorarlo, vamos a creer que en medio de la alabanza cadenas se rompen, no solo cadenas espirituales, pero también cadenas que están oprimiendo a nuestros países. Entonces, Señor, venimos ante ti creyendo que tú estás haciendo milagros de arriba a abajo, creyendo, Señor, que estás rompiendo toda cadena, Señor, que ha afligido a nuestro país por tanto tiempo, Señor. Y creemos que tú harás justicia porque ese eres tú, un Dios de justicia.
que estamos aquí, quiero levantar a ti mis manos. Dile maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Todos creemos, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Dile en mí, en mi ciudad, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Desciende, haz descender tu poder. Los que estamos aquí, dile creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Vamos, dile, en mi Colombia, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Dile, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mi vida, en mí. Oh sí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Estamos aquí, Señor, creyendo por milagros. Esa es la fe, creer en algo que no vemos ya, pero nuestra confianza no está en un país, sino que está en ti, Padre, que tu palabra nunca nos falla. Que
tal si le decimos: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer una vez más. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Levanta tus manos, iglesia, y dilo: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Dile, iglesia: soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Vamos a decirlo unidos: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos a decir, iglesia: oh sí, tuyo es todo el honor, toda la gloria pertenece a ti, Señor, porque eres un Padre que hace justicia con los que amas. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestra ciudad Medellín, de nuestro país Colombia. Oh, te alabamos, Señor. ¿Qué tal si le dices?
levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, te alabamos, Rey. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Dile. Creo que Jesús es el Señor. Como iglesia cantamos. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Vamos a decir: creo en nuestro Dios el Padre. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en el nombre más alto, más fuerte. Ese nombre es Jesucristo. El nombre que va peleando nuestras batallas. Clamamos por tu justicia, Señor, en nuestro país. Amén, amén. Qué bendición poder adorar contigo en este momento tan especial, y creo que también en un momento tan crucial que estamos viviendo. Tenemos que levantar nuestras voces y alabar a nuestro Señor. Te invito a que veas los anuncios de la Iglesia La Casa con nosotros. Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos?
Les habla el hermano Julio Toro. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Hoy quiero compartir contigo un tema maravilloso, extraído de las perlas de las Sagradas Escrituras. Quiero compartir un tema que he titulado La singularidad de la cruz. Es tan importante este tema, tan maravilloso, tan contemporáneo, tan revolucionario en la vida de cada hijo de Dios. La palabra declara en Isaías capítulo 3, aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que estamos seguros que Dios es el Señor del fuego. El fuego está en sus manos. Hace 8 días miramos en Daniel capítulo 3 cómo Dios es Señor del fuego. Él puede librarnos del fuego, pero también puede librarnos en medio del fuego. Es maravilloso saber que lo único que fue quemado en estos jóvenes fueron las ataduras que los tenían cautivos. Dios es Señor del fuego. Así hoy la iglesia de Jesucristo está pasando por un fuego profundo, un fuego de prueba, un fuego enriquecedor, un fuego que Dios está controlando. Pero como sucedió con aquellos jóvenes en Daniel capítulo 3, Dios está consumiendo, la unción del Señor está quemando aquellas cosas que están poniendo lazos a la iglesia de Jesucristo. Así que el Señor es el Señor del fuego. Pero dentro de esta purificación, creo que Dios, con firmeza lo creo, está haciendo algo maravilloso. Está regresando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a la singularidad de la cruz. Por eso es pertinente que leamos 3 textos que quiero compartir contigo en este día. En 1 de Corintios capítulo 2, versículos 2 y 3, el apóstol dijo: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, quien fue crucificado, y a su obra en el Calvario. El apóstol solo pudo decir algo fascinante: me propuse no saber otra cosa excepto a Jesucristo en su persona y a Jesucristo en la obra del Calvario. ¿Qué pasó con este gran hombre, este gran apóstol? Porque cuando llegó a Corinto solo pudo decir que él se había propuesto una única cosa: no saber más que a Jesucristo, maravilloso Jesucristo en su persona, y a Jesucristo en la obra de la cruz. Así que la singularidad de la cruz es el tema más pertinente de la iglesia de Cristo en esta hora. Dios está conduciendo el fuego de esta pandemia para enseñarnos algo supremamente valioso o eterno: la cruz de Cristo. Pablo, según el libro de Hechos capítulo 17, había llegado a Atenas. Imagínate, ¿qué era Atenas? Atenas era el centro de la filosofía humanista del mundo antiguo. Era el corazón de Grecia, de los pensadores griegos. Y él, cuando llegó a Atenas, él procuró mezclar algo de filosofía y unirla al Evangelio de Cristo, pero lamentablemente los efectos de la obra de Cristo fueron muy mínimos en Atenas. Él consideró que debía seguir su camino y se dirigió a Corinto. Fue allí, tal vez en medio del camino, que él decidió nunca introducir un elemento humano al mensaje del Evangelio, al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que él tomó una decisión, la cual todos debemos tomar. Decidí no saber otra cosa acerca solo de Jesucristo, su persona en su plenitud
y su obra en la maravillosa cruz. Esto se llama sabiduría. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, la palabra de Dios declara algo asombroso. Pablo es un conocedor de la cruz de Cristo. Al concluir el libro de Gálatas, Pablo dice que en ninguna otra cosa él se podía gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo he sido crucificado al mundo. ¿Cuál es el motivo entonces de mi gloria? La cruz de Cristo. Y si terminamos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, es un texto extraordinario que tú y yo lo conocemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida a través de mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Qué profundo era el corazón de este hombre. Era un corazón revolucionado por la visión del Calvario. Creo que es allí donde Dios nos está acercando, porque el fuego tiene sus propósitos y el Señor está librando a la iglesia por medio del mismo fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Nos podíamos preguntar, ¿cuál es el motivo entonces de mi gloria? Hoy mucha gente se gloría en proyectos, se gloría en nombres denominacionales, se gloría en un sinnúmero de obras hechas por el mismo hombre. ¿Cuál es el motivo de nuestra gloria? El apóstol Pablo lo dijo: solo una cosa me produce gloria, la cruz de Cristo. ¿Y por quién estoy viviendo? Con Cristo estoy juntamente. Entonces, si observamos bien, concluiremos: cuanto más la iglesia se separe de la cruz de Cristo, de comprender su naturaleza y su revelación, más perderá su identidad. Escúchame bien esto: entre más perdamos la revelación del Calvario, más perderemos nuestra identidad. Entonces, la mayor necesidad hoy en la iglesia de Jesucristo es la revelación de la naturaleza de la cruz de Cristo. Debemos seriamente considerar y empezar a orar profundamente para volver a los cimientos de nuestra fe. Durante las siguientes semanas quiero estudiar contigo la singularidad de la cruz. Hoy quisiera ahondar por lo menos 2 puntos. Entender la naturaleza y la sabiduría del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que quiero observar contigo es que la cruz es un sacrificio perfecto. Escucha bien esto: la cruz es un sacrificio perfecto. Oh, esto es un tema profundo y extraordinario. ¿Qué quiere decir perfecto? Vamos a mirar en Hebreos capítulo 10 un tema precioso. Hebreos capítulo 10 dice la bendita palabra de Dios: bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca, escucha bien, nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, aleluya, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Aleluya. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean puestos por
debajo de sus pies. Pues mediante esta única ofrenda, escucha bien, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Aleluya. El Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad esto, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. ¡Qué grande es Dios! Un perfecto sacrificio. Podríamos preguntarnos, ¿qué significa perfección? Significa algo completo, algo culminado, algo que ha sido ya terminado. ¡Qué grande es nuestro Dios! La palabra dice que por un solo sacrificio hizo perfectos. Esto es revolucionario, queridos hermanos. Durante el antiguo pacto, los sacrificios sencillamente eran una sombra del sacrificio del Calvario. Los sacrificios nunca terminaban. Y aun cuando estudiamos el día de la expiación en el libro de Levítico capítulo 17, podemos ver que solo se expiaba el pecado una vez cada año. Y el sumo sacerdote tenía que volver a hacer expiación no solo por sí mismo, sino por los pecados del pueblo de Israel. Pero este sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que ha sido entronizado al mejor tabernáculo, no hecho de manos de hombres, sino hecho por Dios, Él entró al lugar santísimo y presentó su propia ofrenda, y era una ofrenda perfecta. Y la palabra dice que se sentó, aleluya, culminó. Hay perfección en el sacrificio. ¿Qué significa esto? Esto es revolucionario si lo entendemos, que fuimos incluidos en la potencia de ese sacrificio. La palabra de Dios que dice que por ese sacrificio, tú y yo, los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, fuimos justificados, fuimos redimidos, fuimos santificados y fuimos glorificados. Es una inclusión en la persona de Cristo. Cuando la iglesia comencemos a entender la sabiduría y la revelación de este perfecto sacrificio, la iglesia empezará a vivir gloriosamente, a vivir en la dignidad de su llamado, en la pasión de su llamado, en la vivencia maravillosa de este llamamiento. Fuimos incluidos en la obra del Calvario. Juntos podemos darle gracias a Dios, ¿verdad que sí? La palabra de Dios dice entonces que si entendemos ese sacrificio, nuestra vida será revolucionada por esa revelación. En el libro de Corintios, capítulo 5, la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Pensemos en esto. ¿Qué fue la obra del Calvario? En esa cruz fue un perfecto sacrificio. Dios estaba tratando lo que la ley no había podido hacer: declarar justo a un hombre. Por la ley, dice la palabra, ningún hombre será jamás justificado. No lo podemos intentar, queridos hermanos y amigos. Jamás. Los judíos son la muestra de ello. Jamás lo pudieron lograr. Tropezaron en la misma ley. ¿Por qué? Porque andaban buscando una justicia basada en obras. Y el problema no es la ley. El problema es la naturaleza del hombre. La ley es perfecta, la ley es santa, la ley es justa, la ley es espiritual. Pero Pablo dijo: yo soy carnal. Ese es el problema de la ley. Así que Dios tuvo que solucionar este problema, enviando a su precioso Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz. Es una ofrenda perfecta. ¿Y sabes qué logró en aquella cruz? Logró lo que la ley
nunca había podido lograr. Si quieres entender esto, lee Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. A través de la resurrección y la obra del Calvario fuimos introducidos en la experiencia más grande que puede existir, la experiencia de la vida del Espíritu, la ley de la resurrección, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Es lo único que Dios puede lograr al incluirnos en Cristo. Nos libra de la ley. El problema del hombre es que ama la ley por naturaleza. Crea una ley alterna a la ley de la libertad en Cristo. Está construyendo sistemas legales. Yo esto lo he visto día tras día y año tras año. Cuando miro las sociedades, cuando miro ciertas familias, cuando contemplo la vida del hombre, el hombre es constructor de leyes. Aún podemos ver en la misma historia de el Edén, cuando Adán pecó, la palabra de Dios dice que lo primero que construyó fue unas hojas de higuera. ¿Qué significa esto? Él estableció su propia justicia. Esto es el hombre. Inclusive hoy decimos y escuchamos que a través de las buenas obras el hombre puede recomendarse ante nuestro Creador y aún ser redimido de sus pecados. Esto es una degradación, por supuesto, porque solo a través del perfecto sacrificio al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Cuando tú y yo empezamos a entender esta revelación, un milagro comienza a suceder en el corazón del hombre. El milagro de la insuficiencia. Recuerda que Jesús hizo un perfecto sacrificio. Él se sentó. Tú puedes mirar también esto en Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice que en el espíritu de la resurrección, Él se sentó en lugares celestiales. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Dios lo sentó. ¡Aleluya! ¡Qué grande es Dios! Quiere decir que su sacrificio fue consumado, fue perfecto. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, al entrar a vivir en la experiencia de este sacrificio, nuestra vida es revolucionada. El primer impacto es, por supuesto, la humildad. Pablo dice en Corintios 2 que cuando él llegó a ellos, a los corintios, no fue con excelencia de palabras, de humana sabiduría, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Por eso él se propuso no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y cuando llegó dice, llegué con temor y tembló. ¡Qué maravilla es entender la cruz de Cristo! En esa cruz, el hombre no solo es justificado. Imagínate esto. ¿Quieres saber 8 beneficios de la justificación? Por favor, lee Romanos capítulo 5, versículo 1 al 10 y entenderás 8 beneficios del poder de la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Por eso Cristo es llamado justicia de Dios. Pero no solo nos redimió, nos justificó, nos redimió. ¿Sabes qué significa la implicación de la palabra redención? Cuando estudiamos este término es extraordinariamente rico en las Escrituras. La palabra redención opera en 3 aspectos en la vida de un hijo de Dios. Redimidos del poder del pecado, por supuesto. Al que no conoció pecado, declara la palabra, por nosotros fue hecho pecado. Quiere decir que Jesús en esa cruz se había vuelto uno con el pecado. Eso es lo que quiere decir. Aquel que nació sin pecado, ahora se volvía uno con el pecado. Él se hizo pecado por nosotros, es lo que quiere decir. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Esa es la verdad más revolucionaria y grande que todo cristiano. Esa es la verdad que ha de apasionar la iglesia y le va a hacer arder el corazón. Esa es la verdad que revolucionará la iglesia hasta hacerla cumplir el ideal
supremo para el cual Dios la creó. Pero no solo nos redimió del pecado, nos hizo libres del pecado. Ahora el pecado no tiene señorío ni poder sobre nosotros. Es lo que está diciendo. Si lees capítulo 6 del libro de Romanos, ese es el tema del capítulo 6. Libres del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Hemos sido libres del pecado. ¿Para qué? Por supuesto, para no vivir más en pecado. Y por consiguiente, vivir una vida santa para Dios. Aleluya. Es la vida de Cristo en mí. Esto es glorioso, queridos hermanos y amigos. La gloria del Calvario. Pero no solo fuimos redimidos del pecado, también fuimos redimidos del mundo. ¿Qué significa? Que el mundo no es nuestro hogar. ¿Acaso no dijo Jesús en capítulo 12 del Evangelio de Juan, ahora es el juicio de este mundo? Tu mirada está en el mundo, tus proyectos están en el mundo, tu corazón está en el mundo. Yo te aconsejo que te arrepientas hoy. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo juicio de Dios. Pues Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Entonces, nuestro corazón y pasión ha de estar en las cosas del cielo, según Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, no las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la pasión de la iglesia, la visión de la iglesia, la proyección de la iglesia, no ha de ser el mundo, ha de ser el reino de Dios, las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos del mundo. Pero también, ¿de qué más fuimos redimidos? De la maldición de la ley. Jesús vivió la ley, fue el único ser sobre la tierra que vivió la ley perfectamente, pero murió condenado por la misma ley. ¿Sabes por qué? Porque Él en la cruz llevaba nuestros pecados. Él se hizo pecado. En una cruz era la esencia del pecado. Por eso la maldición de la ley cayó sobre nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nosotros no viviéramos más la justicia de la ley judía. 613 mandamientos y un sinnúmero de añadiduras sobre ellos, porque nunca la ley el hombre la podrá cumplir. Durante todos los tiempos le añadirá y le añadirá, porque aún la ley de Dios será insuficiente para el hombre. Por eso Dios nos ha puesto en Cristo para vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para vivir su nueva ley, la ley del amor. Esto es glorioso, pero también nos redimió del poder de Satanás. Ya no tenemos un amo, un esclavizador ni un tirano que nos guía. Tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro bondadoso Salvador, al cual debemos vivir apasionadamente para Él y para su nombre. Qué grandes son estos temas, qué sabiduría hay en el Calvario. Por eso la palabra de Dios llama al Calvario la sabiduría de Dios. Dios había dicho en su palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los filósofos y humanistas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el pensador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios esa falsa sabiduría? No está escrito eso. Pero para nosotros, ¿quién es Cristo? Poder y sabiduría de Dios. Bendigamos a Dios por esto. Pero ¿qué es lo segundo? Estoy solo tocando el primer punto de este tema tan maravilloso, la singularidad de la cruz. Vamos a tocar algo del segundo punto para terminar. ¿Qué trae la cruz? No solo un sacrificio perfecto para que nosotros podamos vivir en la libertad de ese sacrificio, sino el poder de la gracia. Escúchame bien. ¿Qué libera la cruz? Libera la gracia. Alabado sea Dios. En Juan capítulo 2 podemos observar que Jesús llegó
a unas bodas en Galilea. Qué interesante es el Evangelio de Juan. Una boda en Galilea. ¿Por qué no fue al templo a mostrar que él era el Mesías? Así no trabaja Dios. ¿Por qué no hizo señales maravillosas para convencer a la gente? Ese no es el proceder de Dios. Él llegó a una boda. Si tú lees detalladamente lo que Juan, en el Evangelio de Juan, se está detallando, Jesús llega a esa boda en el 7º día que Juan comienza a escribir. Juan es un evangelio profundo. Juan es un evangelio de gracia. Aleluya. Ese es el evangelio de Juan. Por eso Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ya la ley pasó, la ley de Moisés fue dada, pero hay una nueva forma de vida que se introduce al hombre. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Eso es lo que él quiere comunicar en el Evangelio de Juan. Ya en el capítulo 2 muestra la introducción de la gracia a través de un panorama hermoso, una boda. Pero ¿sabes qué hay en esa boda? Hay insuficiencia. Habían 6 tinajas de purificación. Eran las tinajas donde los judíos metían agua para los ritos de purificación. Ellos se la pasaban purificando. Pero eran 6, símbolo de hombre y de insuficiencia. ¿Y sabes qué faltó en esa boda? Faltó el vino. Aleluya. ¿Qué hace Jesús? Jesús manda que esas tinajas sean llenas de agua. ¿Sabes? Donde la insuficiencia del hombre o la suficiencia del hombre termina, comienza la de Dios. Esta es la gracia. ¿Qué hace la gracia? Entonces, el segundo aspecto de la cruz es liberar la gracia. La gracia. ¿Qué hace la gracia? Demostrar que el hombre es completamente insuficiente. La gracia condena la suficiencia del hombre. En esa cruz Dios nos habla de gracia y nos dice: la cruz es el final de los esfuerzos del hombre. En la cruz termina el hombre. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Te voy a contar una pequeña historia. Cuando yo tenía como 10 años, era un niño, por supuesto, 11 años, me fui para un paseo con unos amigos. Y por supuesto, yo era un pecador, como toda persona. Y una de mis características era mostrar mi suficiencia. Y nos fuimos a bañar. Era un charco profundo. Por supuesto, yo no sabía nadar, pero les hice creer a mis amigos que yo era un gran nadador. ¡Qué gran error! No intentes demostrar a nadie lo que tú no eres. Esto es la esencia de la enseñanza de la gracia. El hombre no es nada. Pues ¿sabes qué dice la Biblia? En el Salmo 62, pesándolos a todos, pesan menos que nada. Así que la gracia lleva al hombre a la insuficiencia total. Es ahí que llegamos a Cristo. ¿Qué pasó? Me tiré a bañarme y, ¿sabes? Me estaba ahogando, por supuesto. Yo no creí que eso era tan hondo, pero no sabía nadar. Yo tenía uno de mis amigos, un gordito. Era un nadador tremendo ese gordito. Y yo apenas brincaba, ¡auxilio! Y me volvía a hundir. ¡Auxilio! Y yo veía que el gordito me miraba y este hombre, siendo un nadador, no se tiraba a auxiliarme. Yo pensé: este es el fin de mi vida. Me voy a morir aquí. Un niño de 10, 11 años. Estaba en pánico. Me estaba ahogando. Y de repente este muchacho se tiró. Y yo me aferré de, cuánto amé que este hombre se hubiera tirado. Era otro muchachito de 12, 13 años. Me sacó. Pero ¿sabes qué aprendí yo de esa lección? Yo aprendí algo. Yo, cuando logré volver, me enojé contra el muchacho.
Le dije, ¿por qué me estabas dejando morir? Y él dijo, Julio, yo estoy en clases de natación y una cosa me han enseñado. ¿Qué te han enseñado? Le dije yo. Casi estaba enfurecido. Que yo no me puedo tirar a salvar una persona mientras ésta tenga todas sus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque yo me puedo ahogar con ella, porque la persona está en pánico y nos ahogamos los dos. Entonces, lo más sabio de esto es dejar que sus fuerzas se terminen, que llegue a una insuficiencia total. Esto es lo que hace la cruz de Cristo, llevar al hombre a una insuficiencia para mostrarle que en aquella cruz hay un Cordero glorioso, un ser que es todo suficiente, pero que la grandeza comienza cuando rendido a sus pies digo, Señor, soy un pecador, he intentado crear mi justicia propia. Y ahí terminan mis fuerzas y comienzan las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entiendo aquel versículo precioso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida a través de mí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Padre, te damos gracias por la singularidad de la cruz, la cual nos estás revelando. Oramos que en tu iglesia se despierte una necesidad de buscar el contenido y la naturaleza de la cruz de Cristo, en la cual el apóstol pudo decir, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. El Señor te bendiga y te guarde.